la parte superior del húmero, representan el 5% de las fracturas en la población adulta. Su incidencia es de 70 fracturas de cada 100.000 personas y el 75% se localizan en el tercio superior y son muy frecuentes en ancianos, favorecidas, claro, por la osteoporosis. La fractura se puede producir por traumatismo indirecto, como fracturas tras caídas sobre la mano extendida, que este es el más frecuente en ancianos o personas con osteoporosis, y también las fracturas que pueden ser patológicas sobre un tumor con un traumatismo menor. Los síntomas de los pacientes con este tipo de fracturas son el dolor, la crepitación, tumefacción, edema o hematoma sobre el hombro lesionado y el brazo. No suele existir una gran deformidad y existe gran impotencia funcional. Es frecuente la aparición de un hematoma que aparece a las 48 horas y es fundamental hacer una exploración neurovascular completa para descartar lesiones del plexo braquial. En cuanto a la clasificación de esta es importante, debido a que es bastante amplia. La fractura en una parte, por ejemplo, el tratamiento de esta primera va a consistir en la inmovilización con cabestrillo y se comienza con ejercicios pendulares a partir de 7 hasta 10 días. En cuanto a la fractura de dos partes, esta puede ser en el cuello anatómico y el cuello quirúrgico. En el primero, por lo general, se trata de manera quirúrgica, mediante la reducción cruenta y osteosíntesis en el paciente joven y mediante el reemplazo protésico en el anciano. En el cuello quirúrgico puede ser tratada de forma conservadora, como también quirúrgica. La primera, la conservadora, está justificada en aquellas situaciones de fractura estable. Lo que se entiende por fractura estable es aquella en que los fragmentos se mueven como una sola unidad. La fractura en tres partes, estas son fracturas que por lo general son inestables debido a la acción deformante de los músculos que están en la zona. De allí que el tratamiento es en general quirúrgico, excepto en pacientes debilitados y que no toleran la cirugía. En la fractura en cuatro partes, esta tiene una pequeña incidencia de osteonecrosis que va del 4 al 35%. Aquí se trata con la reducción cruenta y osteosíntesis con placas, tornillos y cerclajes, y está justificada en pacientes jóvenes con buena calidad ósea. En pacientes de mayor edad está indicado el reemplazo protésico primario. En cuanto a la fractura y luxación en dos partes, el tratamiento es por lo general conservador, no obstante, se deben de chequear los fragmentos después de la reducción, ya que de existir desplazamiento significativo se justifica la cirugía. Y en cuanto a la última clasificación, las fracturas articulares, en pacientes por debajo de 40 está justificada la reducción cruenta y osteosíntesis. Sin embargo, en pacientes ancianos con afección de la cabeza humeral es mayor al 40%, se requiere de reemplazo protésico. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la luxación del hombro, suele tener un origen traumático, principalmente en pacientes jóvenes. Generalmente la cabeza humeral se desplaza hacia anterior, dañando las estructuras en la pared anterior-inferior. Y la principal estructura dañada en una luxación de hombro es el labrum articular. Durante la luxación del hombro se producen desgarros en la cápsula articular o desinserciones del borde escapular. Generalmente el diagnóstico se establece con la clínica. Puede observarse la deformidad del hombro en charretera por el vacío creado por la luxación de la cabeza del húmero, quedando un hueco debajo del acromión. Además, puede haber un borramiento del surco delto pectoral. Puede palparse también y comparar con el brazo sano el vacío de la cabeza y la sensibilidad cutánea de la cara posterior externa del deltoide y mitad superior del brazo debe hacernos de pensar en este tipo de lesión. En cuanto a sus posibles complicaciones, estas pueden ser neurovasculares por luxación del hombro, complicaciones del manguito rotador por luxación de hombro aguda y complicaciones de partes blandas y óseas por luxación, claro, de hombro. La siguiente, por favor. Eh, bueno, en cuanto al tratamiento, este es no quirúrgico en su forma inicial, eh, pero puede plantearse también el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes con fractura desplazada del troquíter, que requiere una reducción y síntesis si existe una interposición de partes blandas. Eh, bueno, aquí podemos ver el método hipocrático de luxación del hombro, que se localiza con el enfermo en la cama boca arriba, una tracción progresiva y suave del brazo, colocando en rotación externa. Se hace contratracción apoyando el talón en la axila del paciente y se separa el brazo y luego se hace rotación interna y aproximación. También tenemos la maniobra de Kocher en la luxación del hombro, que se intenta recolocar la cabeza del húmero, haciéndola seguir una trayectoria inversa a la que se describió al luxarse. Se realiza con el paciente boca arriba, con una tracción progresiva
manteniendo el brazo en ligera abducción y el codo flexionado a 90 grados. Manteniendo la tracción, se hace la rotación externa del brazo, siempre en forma suave y lenta, hasta llegar a los 80 grados, casi al plano de la camilla. Y la maniobra de Milch, en la luxación del hombro, se realiza una abducción progresiva con rotación externa del miembro superior y péndulo suave con tracción axial del brazo. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en la luxación acromioclavicular se puede dañar una serie de estructuras que, si no se reparan bien, pueden comprometer la función y estabilidad de esta articulación. Las luxaciones acromioclaviculares pueden producirse por un traumatismo directo sobre el hombro o por un traumatismo indirecto sobre el codo. Mano. En este caso, ah, al caer sobre el brazo en abducción o separación, la clavícula hace palanca sobre la primera costilla y rompe los ligamentos coracoclaviculares. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a ver que van a existir diferentes tipos, ¿no? Del tipo de las luxaciones claviculares. En el tipo uno va a haber un daño de la cápsula articular. Los ligamentos coracoacromiales están íntegros. No hay deformidad del hombro, solo dolor en la articulación. En la radiografía se puede ver todo de tipo normal. En el tipo 2, cuando hay una ruptura de la cápsula articular y daño incompleto de los ligamentos coracoclaviculares, puede existir cierta deformidad del hombro, el dolor puede ser más intenso y la lesión es potencialmente inestable. En el tipo 3, cuando la lesión es más grave y los ligamentos coracoclaviculares de la cápsula articular están rotos, pueden existir daño muscular del deltoides en su inserción clavicular y se puede producir una gran deformidad y daño de la articulación por tracción del trapecio. En el tipo 4, la lesión es igual al del tipo 3, pero la clavícula está luxada o desplazada a posterior. Su extremo está encarcelado o introducido dentro del trapecio. En el tipo 4, bueno, en este tipo existe un daño de todas las estructuras capsulares y de los ligamentos y también de los músculos deltoides y trapecio. La clavícula está luxada y ascendida con respecto al acromion. Puede ser reducible con la presión con la mano, pero al soltar se vuelve a luxar, el signo de la tecla. Y en el tipo 6, esta es muy rara, existe una luxación anterior, la clavícula se coloca por detrás del tendón conjunto del coracobrachial bíceps y se puede producir por un mecanismo combinado con abducción forzada. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la luxación acromioclavicular del tipo 1 y 2 es el tratamiento ortopédico. En general, el brazo en cabestrillo, medicación, hielo, analgésicos, antiinflamatorios, medidas físicas seguidas, claro, de fisioterapia. En el tipo 1 puede bastar con 1 a 2 semanas de tratamiento, en el tipo 2 con 2 a 4 semanas. Para el tratamiento de la luxación acromioclavicular tipo 3, puede hacerse tratamiento sintomático en pacientes de baja demanda física durante 3 a 6 meses con inmovilización o tratamiento quirúrgico en trabajadores manuales y deportistas de alta competencia. Cuando queremos tratar la luxación acromioclavicular 4, de tipos 4, 5 y 6, se suele indicar la reconstrucción quirúrgica, reparando músculos y ligamentos. Hay múltiples operaciones descritas y a día de hoy no se ha demostrado superioridad de unas sobre otras. Se realizan reparaciones y pastillas tendinosas, reparación con tornillos, alambres e incluso la resección del extremo externo de la clavícula. Bueno, eso sería todo por mi parte y le doy pase a mi siguiente compañero. Muchas gracias. Doctor, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, ahora vamos a empezar a hablar sobre la luxación esternoclavicular. Este tipo de luxación va a ser poco común, ¿no? Generalmente se va a presentar en jóvenes menores de 23 años. Se va a presentar generalmente como lesiones visarias y que podrían recuperarse con un tratamiento conservador, ¿no? En cuanto a la epidemiología, estos va a ser causado generalmente por accidente de tráfico, ¿no? Y, eh, y también puede ser causado en realizar, ¿no? Deporte. En cuanto al mecanismo de lesión, puede ser un traumatismo directo. Esto, ¿de qué manera, no? Puede ser un choque frontal con una fuerza que va a ser dirigida hacia atrás. O si no, por un mecanismo indirecto. Y en este caso, el muñón del hombro va a ser comprimido y va a ser empujado hacia adelante. Entonces, la fuerza resultante va a tender, ¿no?, a desplazar la clavícula hacia atrás.
Generalmente este tipo de luxación, el tratamiento, que sugiere va a ser, conservador, ¿no? Esto por medio de reducción cerrada y posterior, inmovilización, ¿no? De la extremidad afectada. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la ecografía de las roturas del manguito rotador. Como sabemos, el manguito de los rotadores va a estar conformado por los músculos, ¿no? El supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular y sus tendones, ¿no? Y en cuanto a la funcionalmente y patológicamente se puede agregar, ¿no? El tendón de la porción larga del bíceps. Es importante recordar esto, la función del manguito rotador. Esta va a tener, ¿no? Que va a ser, ¿qué es lo que va a hacer? Va a centrar la cabeza del húmero en la glenoides y va a realizar los movimientos de abducción y los movimientos de rotación externa. Entonces, las lesiones que se puede presentar en el manguito rotador van a ser de diferente manera, ¿no? Pueden ser, que se pueda haber una rotura de varios de los tendones que conforma esto, que esto se le denomina como lesión total, o puede ser que no solo se lesione uno, ¿no? Que se le considera como una lesión parcial. Eh, en cuanto a las ecografías, nos dice que va a tener una sensibilidad del 91 al 95% y una especificidad de 90%. Los objetivos principales de la ecografía va a ser ver, ¿no? O realizar el diagnóstico diferencial y principalmente ubicar la causa de dolor, ¿no? En alguna de las estructuras, ya sea anatómicas, ¿no? Del manguito rotador. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora vamos a pasar a hablar sobre las roturas parciales de los tendones del manguito de los rotadores. Eh, por ejemplo, en la imagen podemos observar una ruptura parcial del tendón del supraespinoso, ¿no? Ahí, como podemos observar, esta imagen va a corresponder, ¿no? Va a haber una discontinuidad focal de las fibras, que estos van a producir lo siguiente: defecto hipoecoico en la superficie bursal, un defecto hipoecoico en la superficie cartilaginosa, un defecto hipoecoico intrasustancia y el patrón de cogenicidad va a estar mezclada. También la línea hipoecoica en el tendón y la línea ecogénica en el tendón, y el tendón va a estar adelgazado focalmente, no en este caso que es parcial. Y si va a ser crónica, entonces bueno, perdón, si va a ser si va a estar, si va a estar el tendón en espesor grueso, entonces va a ser crónico. Ujú. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora sobre las roturas totales de los tendones del manguito de los rotadores. Aquí, por ejemplo, la rotura aquí se va a deber al roce que va a haber del tendón hacia el acromión, ¿no? Y también va a ser esto en algunos casos degenerativo. Esto se va a clasificar en 4 tipos, ¿no? Según la rotura, de tipo C1, C2, C3 y C4. Ahí en la imagen podemos ver la rotura también del tendón del supraespinoso, pero esta ya va a ser una rotura, no, aquí vemos eso. Y bueno, también recordar en esta parte que muchas de estas roturas van a ser asintomáticas, ¿no? Y entonces, por eso, generalmente la población no se va a dar cuenta, ¿no? Y en esta parte de la ecografía va a ser la segunda, ¿no? En primera instancia siempre se recurre a la radiografía y posteriormente, ¿no? A la ecografía. Eh, gracias, de ahí pase mi compañero. Bien, vamos a continuar con las fracturas de la diáfisis humeral. Vamos a ver que las fracturas de la diáfisis humeral son aquellas que se van a extender, pues, no desde la inserción superior del músculo pectoral mayor hasta las crestas supracondilias del húmero. Ahora vamos a ver que estas representan en más o menos el 3% de todas las fracturas y el 20% de las fracturas propias del húmero.
pero también a estas pues se resuelven con un tratamiento incrépito, ¿no? Siguiente, por favor. Mm, bien. Eh, Atrás, por favor. Perfecto. Ahora, con respecto a los mecanismos de producción, vamos a ver que esto se va a presentar pues con mayor frecuencia a partir de algunos accidentes de tránsito. Va a ser como un resultado de un mecanismo indirecto en el cual el miembro superior apoya sobre la mano y gira en torno al eje de la diáfisis y así se va a generar una fractura espiroidea. Ahora sí, siguiente, por favor. Bien, con respecto a los factores de estabilidad, em, vamos a ver que el húmero pues presenta, ¿no? Sus inserciones musculares que son bien potentes, como por ejemplo la del pectoral mayor, el deltoides, el braquial y el tríceps. Ahora, con respecto a las fracturas oblicuas largas del tercio proximal de la diáfisis, vamos a ver que van a generar una reducción del fragmento proximal. ¿Esto por qué? Esto va a ser debido a la tracción del músculo deltoides y una aducción del fragmento distal. Esto por la tracción del músculo pectoral mayor. Ahora, con respecto a las fracturas transversales medio diaficiarias, em, son intrínsecamente inestables. Esto debido a que tienen una pequeña superficie de contacto óseo y tienen una tendencia a la flexión del fragmento distal a expensas de los músculos flexores, tanto del brazo y del antebrazo. Siguiente, por favor. Con respecto al cuadro clínico, pues el paciente se va a presentar con dolor, con crepitación, con impotencia funcional, con cierta deformidad y tensión, y también el edema en las partes blandas adyacentes, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los estudios complementarios, pues mínimamente se va a pedir una radiografía tanto de frente y de perfil. Esta nos va a confirmar la fractura, nos va a permitir también evaluar el grado de desplazamiento, la ubicación y el número de fragmentos. Ahora también nos podemos ayudar en casos de huesos patológicos con un centellograma, con una tomografía computarizada y la resonancia magnética. Estas nos pueden ayudar tanto en la evaluación como en el tratamiento adecuado para estas fracturas. Siguiente. No, estoy bien. Perdón. Ahora, con respecto a la clasificación, vamos a ver pues que se clasifica de acuerdo al estado de partes blandas, donde podemos ver que es cerrada o expuesta, de acuerdo a la localización topográfica, que puede ser el tercio proximal, tercio medio, tercio distal, y de acuerdo a la configuración del trazo de la fractura que puede ser en cominuta, transversa, una oblicua corta, oblicua larga, de repente una espiroidea o una segmentaria. Siguiente, por favor. Bien, con respecto al tratamiento, vamos a ver que las fracturas diaficiarias del húmero tienen resultados satisfactorios y son aceptables más o menos en un 90% de todos los casos. Ahora, los métodos de tratamiento incruento que se emplean con mayor frecuencia van a ser como los que vemos en la imagen, ¿no? Y son inmovilizaciones estáticas y las funcionales. Ahora, en las estáticas de mayor uso, pues han sido la de yeso colgante, ¿no? Esto en las fracturas oblicuas, largas o espiroideas y el vendaje de Belpeau, el cual está utilizado en fracturas estables de húmero y especialmente en los niños. Ahora, con el objetivo también de evitar la rigidez de las articulaciones adyacentes de la diáfisis. Siguiente, por favor. Con respecto a las fracturas transversales con desplazamiento y separación excesiva, pues estas deben ser espiroideas largas. Si estas no se logran reducir al establecer el eje de rotación, eh, estas pueden deberse pues a una interposición muscular, ¿no? Y con respecto a las fracturas oblicuas cortas desplazadas de la porción distal
de la diáfisis son difíciles de reducir y mantener en la posición adecuada, y su inmovilización prolongada puede producir rigidez del codo. Entonces, el tratamiento quirúrgico de las fracturas de diáfisis humeral se van a realizar con fijación externa, como los tutores externos, o con fijación interna, que pueden ser por los clavos endomedulares acerrojados o las placas con tornillos, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor. Bien, estos son lo que les mencionaba. Aquí vemos el tutor externo, el cual vamos a utilizar en caso de fracturas expuestas con una lesión importante de partes blandas, o también en casos donde la fractura debe ser fijada, ¿no? De una forma inmediata. Ahora tenemos el clavo endomedular rígido acerrojado, el cual tiene una ventaja biomecánica de estar alineado con el eje mecánico de la fractura, y su ventaja biológica viene a ser pues que preserva el periósteo y el foco fracturario, ¿no? También tenemos a la placa con tornillos, como vemos, la cual la reducción abierta y la fijación interna con esta placa y tornillos va a permitir la visualización directa y la reducción anatómica con compresión interfragmentaria de la fractura. También nos va a permitir explorar el nervio radial, y usualmente se utilizan en fracturas oblicuas o transversales. Bien, voy a pasar a mi siguiente compañero. Bueno, vamos a hablar a pasar a hablar de las lesiones del codo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción del codo. Anatomía y fisiología del codo, ¿sí? El codo es una articulación sinovial compuesta, ¿sí? Al ser sinovial es muy móvil y es compuesta porque intervienen más de dos huesos, ¿sí? Tenemos al húmero, al cúbito y al radio, ¿sí? Y está conformado por tres articulaciones: la articulación húmero-radial en rojo, la articulación húmero-cubital en verde, la articulación radio-cubital proximal, ¿sí? Ahora, la articulación húmero-radial se da entre el cóndilo humeral y la cabeza del radio, ¿sí? Esta articulación es de tipo condilia o elipsoidal y puede hacer los cuatro movimientos: extensión, flexión, supinación y pronación, como ven en la imagen. La articulación húmero-cubital, que está en verde, se da entre la tróclea humeral y la cavidad sigmoidea mayor, ¿sí? Es una articulación troclear o articulación en bisagra, ¿sí? Entonces, nos va a permitir solo dos movimientos: flexión y extensión. Y la articulación radiocubital proximal está entre la cabeza del radio y el cúbito, ¿sí? Es una articulación trocoide o articulación en pivote, ¿sí? Es una articulación uniaxial que nos va a permitir dos movimientos: la rotación interna y rotación externa, ¿no? Supinación y pronación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el codo tiene este complejo cápsulo ligamentario, ¿sí? Está conformado por una cápsula fibrosa y estos ligamentos. Tenemos al ligamento colateral externo, que está en rojo, que va desde el epicóndilo lateral del húmero hasta la cabeza del radio, ¿sí? Incluso se llega a funcionar un poco con el ligamento anular del radio, que lo ven en celeste, ¿sí? Ahora tenemos el ligamento colateral interno medial, que está en verde, que va desde la epitróclea del húmero hasta el cúbito, ¿sí? Se inserta desde la apófisis coronoides y va hacia la parte posterior buscando el olecrano. Y por último tenemos al ligamento anular del radio, que está en celeste, ¿sí? Esto es importante. Se une a la cápsula fibrosa por arriba y por debajo al ligamento colateral externo e interno, ¿sí? Se une muy débilmente al cuello del radio, ¿sí? Y es por esto que es muy fácil que la cabeza del radio se salga de su lugar, ¿sí? Puede haber luxación, sobre todo en los niños a los cuales les jalan muy fuerte el brazo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con la pequeña introducción, ahora pasamos a qué pasaría si es que se nos presenta una lesión del codo. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos con el examen clínico, ¿no? Entonces, iniciamos con el interrogatorio, donde el paciente debe describir cuál fue el mecanismo de lesión. Después pasamos a la inspección y acá nosotros debemos buscar alteraciones visibles, si hay asimetrías. Siempre debemos comparar el codo que está dañado con el codo contralateral, ¿sí? Con el codo sano. Ver los movimientos, si están presentes los movimientos de flexión, extensión, pronación y supinación de forma activa, y si hay dolor al realizarlos. Tenemos que tener en cuenta si hay limitaciones funcionales, chasquidos, algún resalto articular, ¿sí? Luego pasamos a la palpación.
Ahora, palpación de qué, de las principales prominencias óseas. Tenemos, por ejemplo, ahí en imagen al olecranon, a la epitróclea y al epicóndilo, ¿sí? En extensión van a estar estos tres en una misma línea horizontal, como en imagen. Y si lo colocamos en flexión, van a formar un triángulo isósceles, que puede cambiar cuando hay una lesión traumática, como ven en imagen, el triángulo de Weber, que es una subluxación de la cabeza de radio. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando inmediatamente distal al epicóndilo se puede palpar la cabeza radial, donde se evidencia su contorno durante el movimiento de pronosupinación. ¿Sí? Ahora, no hay que olvidar también que ante cualquier lesión del codo siempre también es necesario examinar el pulso radial y cubital para ver si no hay ninguna lesión de la arteria humeral y también realizar un examen neurológico correcto para ver si no hay daño en el nervio radial, cubital y mediano, ¿sí? Ahora pasamos a los exámenes complementarios. Tenemos a la radiología, que puede ser de frente en extensión y perfil en flexión, que nos van a mostrar la lesión en sí, ¿sí? Si es que nos va a mostrar la integridad de todos los elementos óseos, si hay fracturas, luxaciones o luxofracturas. También puede haber tomografía computarizada, que esto en el caso de que las fracturas tengan o involucren la superficie articular, ¿sí? Esto nos va a brindar mayor detalle de la conminución, cuántos fragmentos hay, ¿de acuerdo? Y puede también realizarse la resonancia magnética, ¿sí? Esto es limitado ante un traumatismo agudo del codo, ¿sí? Puede ser de utilidad para evaluar el cartílago articular, fracturas ocultas o lesión de las partes blandas. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya después de esta breve introducción, ahora sí vamos a pasar a las fracturas y luxaciones del codo en el adulto, que son 4. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a empezar con la primera, que es la fractura supraintercondilia del húmero distal. Esta bueno, es el 2% de las fracturas del adulto, tiene una incidencia de 5.7 por cada 100.000 personas al año. Su mecanismo de producción va a ser por una carga axial con el codo en flexión menor de 90 grados, ¿sí? Si vamos a la mano derecha, vemos la clasificación AO o ASIF, que es la clasificación descriptiva de la extremidad distal del húmero, ¿sí? Esta las divide a todas las fracturas en tipo A, que son las extraarticulares, la tipo B, que son fracturas parcialmente articulares, y las tipo C, que son fracturas articulares. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para esta fractura? Como vemos en imagen, el tratamiento Gold estándar es la reducción abierta y fijación estable con una utilización de placas y tornillos, cuyo objetivo va a ser la reducción anatómica de la superficie articular, la fijación estable del segmento articular y siguiente imagen, ¿puedes hacer clic? Ya. Ahora veamos al siguiente tratamiento, que es la artroplastía total, ¿sí? Como ven en la imagen, esto es para fracturas con conminución articular severa. Esto se da en pacientes mayores de 65 años y con demanda funcional limitada. Siguiente imagen, por favor. Ya. Ahora, también puede haber el tratamiento de inmovilización enyesada, que son las fracturas no desplazadas. También puede haber cabestrillos, que es en el caso de los pacientes añosos que están con un mal estado clínico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, ahora pasamos a las fracturas del capitellum o eminencia capitata del húmero. Esta afecta a la superficie articular involucrando el capitellum humeral. Sí, es el 1% de las fracturas del codo, porque son poco frecuentes. Suelen presentarse en personas de edad avanzada con un hueso osteoporótico. ¿Sí? Es el 6% de las fracturas del húmero distal y representa el 17% van a estar asociadas a la lesión del complejo ligamentario lateral. ¿Sí? Su mecanismo de producción es una fractura de baja energía producida con el codo en flexión e impacto de la cabeza radial. Sí, han sido clasificadas en dos, por ejemplo, la tipo 1, que es la de Hane-Heital, que es la fractura de capitellum con una lesión pequeña porción de la tróclea. Luego tenemos la tipo 2, que es la de Kocher-Lorenz, que es la lesión osteocondral del capitellum, y la tipo 3, que ya es mucho más grave. Pero de hecho hay una clasificación mucho más bonita que tiene una utilidad pronóstica, que es la clasificación de Duberly. ¿Sí? Como lo ven en la parte inferior derecha, este tipo de clasificación la divide en el tipo 1, que es una fractura del capitellum con una leve extensión a la tróclea, el tipo 2, que presenta la fractura del capitellum y la tróclea pero completos, y el tipo 3, que presenta una fractura y disociación del capitellum y de la tróclea también. ¿Sí? Ahora, en cuanto al tratamiento, bueno, la primera opción es la extirpación del fragmento del capitellum, ¿sí? Como ven en imagen. Esto se da en el caso en donde todos los estabilizadores del codo están intactos y la tróclea humeral está indemne, ¿sí? Ahora, si no es este caso, pues se hace una reducción abierta y de fijación.
¿sí? Se colocan clavos. Y ya si es muy extremo, pues se recurre a la prótesis de codo, en esto los pacientes mayores de 65 años. Siguiente diapositiva. Eso sería todo por mi parte. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Voy a continuar ahora con las fracturas de olecranon. Estas son fracturas frecuentes que generalmente son causadas por una caída directa sobre el codo y en este caso el fragmento proximal suele desplazarse en sentido proximal por el músculo tríceps. En este caso, la clasificación más utilizada es la clasificación de la clínica Mayo, que las clasifica en 3 tipos. La tipo 1, que es la no desplazada, aunque puede haber, ¿no?, cierto grado de impactación articular, como es la tipo 1B. La tipo 2 es la desplazada, pero con estabilidad del codo. En este caso tenemos 2 tipos, la fractura 2A, la tipo 2A y la tipo 2B. La fractura tipo 2A son fracturas articulares simples y pueden tratarse mediante fijación con compresión, mientras que la fractura tipo 2B presenta conminución articular y puede ser necesaria la fijación con placa. Y en la tipo 3 son desplazadas con inestabilidad del codo. En este caso son fracturas y luxaciones de codo. En cuanto a las características clínicas, esta se comprueba primero si hay heridas o un desgarro en la dermis, principalmente sobre el borde subcutáneo del cúbito, y también se puede palpar un fragmento desplazado y un defecto en el hueso, ¿no? Ahora, en cuanto a las características radiográficas, tanto en las radiografías anteroposteriores y lateral del codo, es muy importante la posición del fragmento distal del olecranon. Ya que el fragmento proximal está desplazado en sentido proximal por el tríceps, pero el distal puede permanecer congruente con la tróclea. En la imagen en la imagen radiográfica podemos observar una fractura tipo 2A de Mayo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto la reducción solo está indicada en las fracturas tipo 3 para reducir la superficie articular. Y la inmovilización, en las fracturas tipo 1 y tipo 2 se inmovilizan con una férula brachiopalmar y un collar con pulsera, y en las fracturas tipo 3 con luxación de codo puede ser más apropiada una férula. Ahora, en cuanto al tratamiento no quirúrgico, es recomendado solo en las fracturas tipo 1 y en las fracturas tipo 2A. Y el tratamiento quirúrgico se realiza en las fracturas tipo 2B, que son las que presentan cominutas, y en las fracturas tipo 3 de Mayo. Siguiente, por favor. En cuanto a la técnica quirúrgica, se tiene 2 opciones, ¿no? La banda de tensión y la placa de olecranon. La banda de tensión se realiza en la tipo 2A, que es, en este caso, estas fracturas pueden tratarse mediante una banda de tensión con agujas y alambre. Y este tipo no se puede utilizar en fracturas con conminución articular porque la superficie articular se colapsa. Y en este caso se realiza la placa de olecranon, que lo utilizamos en la tipo 2B y en la tipo 3. Ya que si hay conminución articular, el efecto de compresión de la banda de tensión en la superficie articular produce generalmente un acortamiento y una pérdida de la congruencia articular, por lo que es más apropiada una fijación con la placa. Siguiente, por favor. Luego tenemos a la fractura de la cúpula radial, que es una fractura que compromete la cabeza del radio y es la fractura de codo más frecuente del adulto. Representa el 6% de todas las fracturas y el 33% de las fracturas del codo. En este caso, la clasificación de Mason es la más utilizada. En las tipo 1 no hay desplazamiento o el desplazamiento es mínimo, menor a 2 milímetros. En la tipo 2 hay desplazamiento en general mayor a 2. En la tipo 3 son conminutas o multifragmentarias. Y se ha agregado la lesión tipo 4 en la que una luxación húmero-cubital acompaña la fractura de la cúpula radial. Ahora, en cuanto al tratamiento, la tipo 1 no requiere tratamiento quirúrgico. La tipo 2 puede ser también de tratamiento conservador siempre y cuando no haya bloqueos a la movilización del
del codo o fragmentos con desplazamiento mayor de 2 milímetros. Y en cuanto a la fractura tipo 3 y 4, son de tratamiento quirúrgico. El siguiente, por favor. Ya. Está también lo que es la luxación de codo, que por lo general esta se produce por se produce por una lesión deportiva o de alta energía en un adulto joven. Es poco frecuente en la infancia, ya que en la infancia es más frecuente una fractura supracondilia. Aquí es importante mencionar lo que es la tríada terrible, que es una combinación de luxación de codo, una fractura de la cabeza radial y la fractura de la apófisis coronoides del cúbito. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la clasificación, se usa una clasificación descriptiva simple que indica la posición del antebrazo en relación con el brazo. Las que no se asocian a una fractura se denominan simples y las que sí se asocian a una fractura se llaman complejas. Ahora, por otro lado, tenemos a la clasificación de Regan y Murray. Esta clasificación más que todo se utiliza para describir la fractura de la apófisis coronoides y está basada en el tamaño del fragmento fracturado. En la tipo 1, hay un pequeño fragmento por avulsión de la cima de la coronoides. En el tipo 2, el fragmento es menor al 50% de la coronoides y el tipo 3 es mayor. El fragmento es mayor al 50% de la coronoides. Ahora, en cuanto a las características clínicas, la principal característica es la desestructuración del triángulo de Nelaton, ¿no? Que está formado por las prominencias óseas de la epitróclea, el olecrano y el epicónilo. En cuanto a las características radiográficas, básicamente, principalmente se analiza, ¿no?, la congruencia de las articulaciones húmero radial y húmero cubital. Y bueno, en la imagen podemos observar una luxación simple de codo. En la imagen A, una proyección lateral y en la imagen B, una proyección anteroposterior. Siguiente, por favor. Bueno, se realiza una reducción cerrada y se puede realizar una reducción cerrada. En cuanto a la inmovilización, se coloca una férula braquiopalmar con el codo a 90 grados de flexión, como se observa en la imagen. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, esta se realiza básicamente en las luxaciones simples de codo. Y el tratamiento quirúrgico en los casos en los cuales hay un redesplazamiento después de la reducción o en una luxación compleja de codo, sobre todo, ¿no?, cuando se presenta con la tríada terrible que había mencionado. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Le doy el paso a mi compañero. Buenas noches, doctor y compañeros. Yo les voy a hablar sobre las fracturas del codo en el niño y también sobre el codo flotante. Bueno, empezaré por las fracturas del codo en el niño. En los niños, la fractura de codo más frecuente es la fractura supracondilia del húmero, ya que se presentan en un 50 al 65% de los casos. En segundo lugar, tenemos la fractura del cóndilo humeral externo, que representa un 10 a un 15%. En tercer lugar, la fractura del cuello del radio, que se presenta en aproximadamente el 5% y es más frecuente entre los niños de 9 a 12 años de edad. Y finalmente, la fractura de epitróclea, que representa aproximadamente el 1% de las lesiones del codo. Bien, en primer lugar, tenemos la fractura supracondilia del húmero. Esta se va a localizar en la metáfisis distal humeral sobre los cóndilos y proximal a la línea fisaria. Esta se va a clasificar de acuerdo a su mecanismo de lesión, ¿no? Tenemos las fracturas por extensión y las fracturas por flexión, ¿no? Estas fracturas por extensión se van a producir por el codo, ¿no? O sea, por una caída con el codo hiperextendido y, como pueden observar, representa el 95% de los casos. En cambio, las fracturas por flexión solo representan el 5%. Estas fracturas por extensión, Garland las va a clasificar en tres tipos. Tenemos la de tipo 1, que es sin desplazamiento; la de tipo 2 es una fractura angulada con cortical posterior intacta; y la del tipo 3, cuando la fractura está desplazada totalmente, sin contacto cortical posterior.
El niño que va a presentar una fractura supracondílea del húmero no va a experimentar, ¿no?, dolor, impotencia funcional, también una deformidad más o menos osteosensible, también puede haber hematoma, ¿no?, que va a ser variable, y también puede presentar trastornos nerviosos o vasculares. El tratamiento también se va a dar de acuerdo, ¿no?, a esta clasificación. Las fracturas de tipo 1 se debe realizar la inmovilización con yeso braquiopalmar con el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en posición neutra, ¿no?, durante 3 a 4 semanas. Con respecto a las fracturas del tipo 2, se recomienda, ¿no?, realizar una reducción cerrada y fijación con clavijas y luego, ¿no?, la confección del yeso braquiopalmar a 90 grados. Y finalmente la del tipo 3, pues el tratamiento de elección es la reducción inmediata con estabilización ósea. En caso no se logre, ¿no?, una adecuada reducción, pues se recomienda, ¿no?, la tracción o reducción abierta. En segundo lugar, tenemos la fractura del cóndilo humeral externo. Estas van a ser fracturas fisarias tipo 2 y tipo 4 de las clasificaciones de Salter y Harris. Y bueno, se van a producir por una fractura, ¿no?, en abducción o también por una caída sobre el olecrano. El tratamiento es la inmovilización y en caso de que hay una fractura condilia desplazada mayor a 2 milímetros, se debe realizar la reducción y fijación con osteosíntesis. En tercer lugar, encontramos la fractura del cuello del radio y estas se dice, ¿no?, que son casi siempre fisarias o metafisarias. Están producidas por una caída en valgo y se asocian a rotura del ligamento medial o al desprendimiento de la epitroglia. El tratamiento es la inmovilización durante 2 a 3 semanas. En caso de que haya angulación o desplazamiento mínimo, se debe hacer la reducción de la fractura, ¿no? Bueno, este tipo de fracturas van a producir secuelas severas, ¿no? Por lo que el tratamiento y el diagnóstico oportuno es muy importante en esta fractura. Se pueden producir complicaciones como el hipercrecimiento de la cabeza radial, necrosis avascular y la sinostosis radiocubital proximal. Y finalmente tenemos la fractura de epitroclea. Estas vienen a ser fracturas fisarias tipo 3 o tipo 4 de la clasificación de Salter y Harris. Van a ser producidas por los músculos epitrocleares, ¿no? Van a generar abulsión del núcleo de osificación del epitroclea. Watson y Jones las va a clasificar en 4 grados. Tenemos la de grado 1, que es sin desplazamiento; grado 2, cuando hay desplazamiento mínimo; grado 3, cuando hay una inclusión articular, ¿no? Es decir, la epitroclea está encarcelada; y el grado 4, cuando hay fractura asociada a luxación de codo. El tratamiento es la reducción abierta y fijación interna. En el caso del grado 3, se recomienda retirar el fragmento interpuesto, ¿no? Y finalmente, no, y bueno, y las lesiones envejecidas, ¿no?, que se debe hacer la resección del fragmento y la reinserción de los músculos epitrocleares. Y bueno, con respecto al codo flotante o fractura flotante del codo, esta viene a ser un complejo traumático que está asociado, ¿no?, a fracturas del húmero distal y también a fracturas de los huesos del antebrazo, ¿no?, del cúbito y radio, de la extremidad del mismo lado. Tenemos aquí al codo, bueno, se puede producir, ¿no? Bueno, va a haber algunas diferencias con respecto al codo flotante del adulto, con respecto al codo flotante del niño, ¿no? El caso del codo flotante del adulto, el mecanismo de producción van a ser generados, ¿no?, por traumatismos de alta energía, y en el caso de los niños, estos van a ser producidos por eh, mecanismos de producción de turbina, ¿no?, que van a aplicar una fuerza helicoidal al miembro superior. Y estos casos de los niños, bueno, se va a asociar más a lo que es el síndrome compartimental, ¿no?, cuya incidencia es de un 7%, y las fracturas expuestas en este grupo etario van a ser menos graves. Con respecto al codo flotante del adulto, se van a clasificar en 4 tipos. La del tipo 1 son fracturas diafisarias de húmero, cúbito y radio. La de tipo 2 son fracturas de húmero con extensión articular distal asociada a fracturas diafisarias de cúbito y radio. La del tipo 3 son fracturas diafisarias de húmero, fractura de cúbito y luxación radiohumeral. Y la del tipo 4 son fracturas diafisarias de húmero, cúbito y radio asociadas a luxación de codo. El tratamiento hace la fijación estable y temprana. En caso de que haya conminución, se debe aplicar un injerto óseo, y si las fracturas expuestas son graves, se debe usar una fijación externa.
Y con respecto al tratamiento del codo flotante del niño, estas se deben estabilizar focos fracturios lo más pronto posible y ¿no? Realizar lo que es la osteosíntesis, ¿no? En este caso debe ser menos agresiva, por lo que podemos usar, ¿no? Clavijas de Kirchner y enclavijados endomelulares, ¿no? Y en el caso de niños mayores ya podemos usar lo que son las placas y tornillos. Muchas gracias, eso es todo por mi parte. Ok, doctor y compañeros, tengan ustedes una excelente noche. Continuando con la disertación del tema, voy a hablar acerca de las lesiones traumáticas del antebrazo, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, se considera, ¿no? Lo que es en forma arbitraria, incluso que el límite proximal, ¿no? Lo que viene a ser del antebrazo va a pasar lo que es por la tuberosidad bicipital y el distal lo que es a 4 o 5 centímetros de la articulación de la muñeca. También se menciona, ¿no? De que la amplitud total del movimiento pronosupinatorio es de unos 180 grados y lo que es la cúpula radial está lo que es en el eje de movimiento, lo que es en la parte proximal, y la cúpula lo que es en, lo que es de la parte cubital, pues lo que es en, en la parte distal, ¿no? Lo que viene a ser del antebrazo. Alrededor de este eje va a ser lo que gira lo que es el radio sobre el cúbito y el cual está fijo lo que es en su articulación con la tróclea humeral. Es también, ¿no? Lo que es en el antebrazo donde se realiza lo que es el movimiento de pronosupinación que regula lo que es la orientación exacta, lo que es de la mano en el espacio y le va a permitir, ¿no? Cumplir sus funciones específicas, lo que viene a ser del antebrazo. Ahora, también debemos de mencionar, ¿no? Que en el tratamiento de las fracturas, nuestro objetivo principal vendría a ser lo que es la preservación de los movimientos, especialmente lo que es de la pronosupinación, el cual viene a ser el objetivo más final y importante, ¿no? Lo que es a conseguir en este tratamiento. Siguiente diapositiva. Y bueno, respecto a la clasificación, ¿no? Las fracturas deficiarias del antebrazo se van a clasificar lo que es según su localización. Vienen a ser fracturas del tercio superior, fracturas del tercio medio, fracturas lo que viene a ser del tercio inferior, y el conos, como su referencia, se utiliza lo que es la curvatura radial. El tercio superior va a terminar donde comienza esta, y el tercio inferior va a ser donde comienza, donde finaliza en sí lo que es la curvatura radial, ¿no? En la siguiente diapositiva, eh, también, ¿no? Vamos a tener lo que es según el tipo de la fractura, ¿no? Respecto a la clasificación, la Association, ¿no? For Osteosynthesis, Association for the Study of Internal, en las siglas, ¿no? Lo que es la A o ASIF, va a clasificar, ¿no? Lo que es las fracturas, ¿no? Ya sea, por ejemplo, lo que es la imagen A, podríamos decir, ¿no? Lo que es de trazo transversal, simple, lo que es de cada hueso, ya sea de ambos. En la imagen B podemos ver lo que son con un fragmento, lo que es en forma de mariposa, ¿no? Lo que es ya sea de, puede ser de uno de los huesos o ya sea de ambos. Y en la imagen C ya sean de distintas combinaciones o ya sean de fracturas completas, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a usar lo que es el término decalaje, ¿no? Lo que viene a ser cuando en las fracturas del antebrazo, la parte proximal se ve lo que es en proyección de frente, mientras que la distal va a aparecer lo que es de perfil. En sí, ¿no? Lo que es cuando el trazo de fractura se ubica lo que es por encima de la inserción del pronador redondo, el segmento superior es llevado a lo que es a la supinación completa y el distal lo que es a la formación total. Esto lo podemos observar lo que es en la imagen A. También, ¿no? Lo que es en esta figura, la fractura está por debajo del pronador redondo y hace que el decalaje sea menor. Esto podemos ver lo que es en la imagen B. Y también lo que es distalmente solo va a actuar lo que es el pronador cuadrado. Esto lo podemos ver, ¿no? Lo que es en la imagen C. Siguiente diapositiva. Y bueno, lo que es respecto a lo que es el tratamiento, ¿no? Nuestro objetivo final siempre va a ser, ¿no? Realizar lo que es la conservación al máximo lo que viene a ser del movimiento, ya sea esto a nivel del codo y lo que es la muñeca, y lo que viene a ser del movimiento de la pronosupinación. Esta viene a ser, ¿no? Nuestra meta alcanzable, lo que es con una reducción anatómica de la fractura mediante una osteosíntesis sólida y estable, ¿no? Que permita lo que es una movilización temprana. En sí, ¿no? Lo que es la osteosíntesis con placa de compresión va a reunir lo que son las condiciones como para considerarla lo que es el método ideal, lo que es para el tratamiento de estas fracturas. Vamos a observar, ¿no? Lo que es la imagen de la placa de compresión en lo que es en el lado derecho. Siguiente diapositiva. Y bueno, respecto a las fracturas o luxaciones complejas, lo que viene a ser el antebrazo, ¿no? Nosotros podemos definir lo que es como fractura, lo que es luxación de cúbito o radio proximal, a la asociación, ¿no? Lo que viene a ser de la fractura completa del cúbito proximal y luxación múltiple o ya sea aislada del complejo articular, lo que es del codo. Siguiente diapositiva.
hablando sobre lo que es sobre la patomecánica y patrones, lo que es de la lesión en sí, ¿no? Lo que son los mecanismos traumáticos que producen este tipo de lesiones, vienen a ser de alta energía cinética. Frecuentemente estas las vamos a poder observar lo que son en accidentes de tránsito, por ejemplo, lo que son en motocicletas, ¿no? Y en ocasiones estos van a formar parte del contexto del paciente politraumatizado grave. Ahora vamos a hablar también lo que es sobre de la lesión esencial de este complejo traumático, al cual vendría a ser, ¿no? Esta lesión esencial, lo que es la fractura cubital, la cual se clasifica de acuerdo con su localización, lo que es anatómica. También cabe destacar que el nivel metafisiario incluye lo que son los puntos de inserción distal de los ligamentos, ya sean laterales y mediales del codo, ¿no? Em, bueno, en esta imagen podemos observar, ¿no? Que va a corresponder lo que es a la fractura epifisiaria, lo que es en la imagen 1, la fractura diafisiaria, lo que es en la imagen 2, la fractura metafisiaria en la imagen 3, y tanto la 4, la 5 y la 6 vienen a ser fracturas combinadas, ¿no? Van a haber fracturas completas, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, respecto, ¿no? Lo que es a la luxación radiohumeral en sí va a constituir lo que es la lesión asociada más frecuente con disociación, ¿no? Radiocubital proximal o ya sea sin ella. En sí, ¿no? La combinación de la fractura cubital y luxación radiohumeral van a representar variedades, ¿no? Conocidas como, por ejemplo, esta primera, la cual vienen a ser las fracturas de luxaciones transholocranianas, ¿no? Ya sean sin disociación radiocubital proximal, podemos observar la imagen A, lo que es una variedad anterior, y la imagen B no tiene una variedad posterior. Siguiente diapositiva. Aparte, ¿no? De otras de las variedades de la combinación de la fractura cubital y luxación radiohumeral, vamos a tener también lo que es la fractura, lo que es de Monteggia, ¿no? En la cual vamos a poder clasificar, ¿no? En 4 subtipos, le hace una anterior, una posterior, lateral, y la imagen 4, ¿no? Una anterior con fractura agregada de radio, la cual en todas estas va a existir lo que es una disociación radiocubital proximal. En la siguiente diapositiva. Bueno, también no vamos a tener lo que son las ilustraciones radiohumerales posteriores que se van a acompañar, ¿no? Frecuentemente de fracturas de la cabeza de radio, como podemos observar en la imagen, ¿no? Y estas pueden ser desplazadas o no, y ya sean de trazos simples o ya sean con minutas, ¿no? Y ahí podemos observar lo que son las diferentes variedades de fracturas de lo que viene a ser de cabezas de radio. Siguiente. Ya respecto a lo que es a la evaluación clínica y diagnóstica, como en todo traumatismo, ¿no? De alta energía, se debe valorar lo que es la condición general, lo que viene a ser del paciente. Además, también debemos de evaluar lo que es el miembro afectado, que por lo general suele presentar lo que es un gran complejo secundario y deformidad, lo que es a nivel del codo. También va a ser importante descartar la presencia de lesiones neurovasculares, así como el desarrollo de un síndrome compartimental. Ya para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta lo que es tenemos que usar, ¿no? Lo que viene a ser el patrón lesional, la cual se basa en lo que son radiografías de alta calidad que incluyen ya lo que es la parte de lo que es del codo, antebrazo y muñeca, y también se puede utilizar, ¿no? Lo que viene a ser lo que es la tomografía computarizada multiplanar. En ciertas ocasiones también podemos utilizar lo que es la reconstrucción tridimensional de imágenes, ¿no? Y ya respecto a la resonancia magnética, esta más bien viene a ser de menor utilidad lo que es en el diagnóstico de esta. Simplemente esta va a aportar lo que son datos sobre lo que son las lesiones de las partes blandas. Hay que tener en cuenta también que los objetivos que debemos de tener, lo que es en nuestra evaluación clínica y diagnóstica, vendrían a ser lo que es la reducción anatómica de la fractura cubital, restablecer lo que es la congruencia y garantizar la estabilidad articular cubital humeral, y lo que es reconstruir o sustituir lo que es la cabeza del radio cuando esta esté fracturada, ¿no? Siguiente diapositiva. Y bueno, ya para terminar, ¿no? Observamos lo que es en esta imagen, lo que es la reducción y osteosíntesis, lo que es con una placa bloqueada, ¿no? A nivel regional de la olecrano, en una artroplastía, lo que viene a ser de la cúpula radial, lo que es la reparación ligamentaria lateral, ¿no? Lo que es con arpón. En sí, ¿no? Le va a ser muy importante lo que es lograr lo que es una reconstrucción estable para poder movilizar lo que es en forma temprana y controlada lo que es la articulación, pero se recomienda lo que se dice, ¿no? Proteger lo que es el codo de 2 a 3 semanas, ya sea con yeso o férula braquipalmar. Y dentro de las complicaciones que se tienen, ¿no? De las fracturas de luxaciones complejas, vienen a ser uno lo que es la artrosis y también podría ser lo que es la inestabilidad postraumática, lo que viene a ser del codo. Y bueno, eso viene a ser respecto a mi disertación, va a continuar lo que es mi compañero. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar de las lesiones traumáticas en la muñeca. Ya.
Aquí vamos a ver dos principalmente, que son las fracturas del extremo distal del radio y las lesiones traumáticas del carpo. Comenzando con las fracturas del extremo distal del radio, estas fracturas van a constituir del 8 al 10% de todas las fracturas más comunes que se dan en el miembro superior, y el grupo etario mucho más afectado van a ser aquellas mujeres que se encuentran en la sexta década de vida. Aquí debemos tener en cuenta realizar una descripción adecuada de la fractura, es decir, que debemos determinar el tipo de fractura que es, si hay deformación o no hay deformación, si hay conminución, la dirección del desplazamiento, si es que existe compromiso articular o no, el lugar y gravedad de la lesión articular y a otras lesiones asociadas. Siguiente, por favor. Primero vamos a hacer un recuerdo de la anatomía funcional. Aquí podemos ver un extremo distal del radio, en donde vamos a ver una superficie alargada bicóncava que va a ser para articularse con la línea proximal del carpo, y otra más pequeña ubicada en la cara lateral cubital para su articulación con la cabeza del cúbito, ¿no? Aquí debemos tener en cuenta tres puntos, se podría decir. Uno que vendría a ser en la vista de perfil, en donde vamos a determinar lo que vendría a ser el grado de inclinación palmar, ¿no? En este caso vamos a ver una línea que va a pasar por la superficie articular de la radio y una línea que va a ir vertical, que va a ir desde la apófisis estiloide del radio, en donde vamos a ver que se va a formar un ángulo de 11 grados, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a tener en cuenta lo que vendría a ser la vista de frente, en donde vamos a determinar el grado de inclinación radial, ¿no? Que este se va a hacer en 22 grados y va a estar en un rango de 13 hasta 30 grados. Esto se va a hallar por una línea horizontal que va a pasar por la estiloide del radio, y con una con la formando formando un ángulo de 90 grados eh, con el eje longitudinal del radio, ¿no? Así también vamos a determinar la altura del radio, que vendrían a ser dos líneas horizontales que van a formar un ángulo de 90 grados con con el eje longitudinal del radio, en donde va a ser una medida de 11 a 12 milímetros, ¿no? Siguiente, por favor. También vamos a ver que este complejo fibrocartilaginoso, que va a ser triangular, y los ligamentos tanto radiocubital, dorsal y palmar, que se van a extender entre la base de la apófisis estiloides del cúbito y el borde cubital de la superficie articular del radio, van a formar un complejo sistema articular de la muñeca. Y la fuerza que se transmite normalmente y que va a caer sobre la superficie articular del radio va a constituir un 80% de esto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver los mecanismos de producción y diagnóstico. Vamos a tener uno que vendría a ser un traumatismo de alta energía, que usualmente van a ser, se va a ocasionar en los adultos jóvenes, y uno que es de traumatismos leves, que va a ser el grupo etario, va a ser los adultos mayores, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Aquí usualmente este tipo de fractura, que vendría a ser la fractura extramestal del radio, se va a deber a una caída sobre la mano, ¿no? En dorsoflexión, en donde va a existir una conminución, que usualmente o más frecuentemente se produce en los 2/3 dorsales del radio. Esta se puede extender hacia la superficie palmar, y de esa manera estaríamos hablando de una fractura inestable, y en algunos casos se asocia con una fractura de la apófisis estiloides. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? Principalmente el diagnóstico se va a realizar por las manifestaciones clínicas, ¿no? Como son el dolor, el aumento de volumen, la deformidad, las parestesias, y se va a confirmar el diagnóstico con los estudios radiográficos. Ahora, si estamos hablando de fracturas conminutas y desplazadas, lo más útil y recomendable sería realizar una placa de contracción. También debemos tener en cuenta, para poder realizar el tratamiento, lo que vendría a ser la calidad ósea y la actividad y cooperación del paciente. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de las fracturas que ya han sido descritas desde hace muchos años, que dentro de las cuales vamos a encontrar 4 fracturas.
Primero vendría a ser la fractura de Coles, que vendría a ser por una caída en dorsiflexión, que va a ser una fractura extraarticular y se va a presentar más frecuentemente en las personas de avanzada edad y en mujeres posmenopáusicas. En aquí vamos a ver que se va a dar una fractura en la metáfisis distal del radio de un trazo transverso que se va a estar situada a 1.5, 2.5 de la carilla articular del radio, y en donde se va a observar, ¿no?, un desplazamiento radial y dorsal del fragmento distal, y es precisamente este desplazamiento que le va a dar la forma, ¿no? Lo que se conoce como una deformidad en dorso de tenedor. Y en algunos casos, la apófisis estiloide del cúbito puede o no estar fracturada. Siguiente, por favor. También vamos a hablar de la fractura de Smith, o también llamada la fractura de Coles invertida, que también va a ser un tipo de fractura extraarticular, y esta se va a producir por la caída con apoyo en la mano supinado en flexión palmar. Y aquí se va a formar una angulación palmar y desplazamiento anterior respecto al antebrazo. Y así como la fractura de Coles era en dorso de tenedor, en esta se va a conocer como la deformidad en palabra de jardín. Siguiente, por favor. También vamos a hablar de la fractura de Barto o la fractura de Rea-Barto, que es una fractura de margen articular del radio que puede ser palmar o dorsal y puede estar algunas veces relacionada con la subluxación radiocarpea y puede estar ocasionado por traumatismo violento contra el carpo y la muñeca. Siguiente, por favor. También vamos a ver la fractura de Barton o de Hutchinson, que es una fractura de trazo oblicuo articular que va a comprometer la apófisis estiloides del radio y en algunos casos puede estar relacionada con la lesión del ligamento escafoulnar. Esto se va a dar va a estar producida por fuerzas de cizallamiento que van a afectar, ¿no?, la apófisis estiloides del radio. La fractura de Dio Punch o la fractura de la huesita semilunar es una fractura intraarticular por compresión axial semilunar sobre la faceta semilunar del radio. Siguiente, por favor. Vamos a tener tres diferentes clasificaciones para estas fracturas de extremo distal del radio. Una que vendría a ser la clasificación de Friedman de 1967, que nos va a hablar, ¿no?, de esta que va a estar dividida en 8 grupos, en donde se va a tener en cuenta lo que vendría a ser la afectación articular radiocubital y radiocarpiana, así como la presencia o ausencia de la fractura de la apófisis estiloides del cúbito. Como pueden ver en la imagen, la de tipo 1 solo va a ser una fractura extraarticular y la de tipo 2 va a ser la fractura de tipo 1 más la apófisis estiloides, más la fractura de la apófisis estiloides del cúbito. En cambio, la de tipo 3, a todas estas, ¿no?, de tipo 3, la siguiente, la 4, se va a aumentar lo que vendría a ser la fractura de la apófisis estiloides del cúbito. En la de tipo 3 va a ser una fractura intraarticular que va a afectar la articulación radiocarpiana. En cambio, la de tipo 5 va a ser una fractura intraarticular que va a afectar la articulación radiocubital. Y la de tipo 7 va a ser una fractura interarticular que va a afectar las dos articulaciones radiocarpiana y radiocubital. Siguiente, por favor. En cambio, en la clasificación de la AO que ya hemos visto, que va a ser similar a las que ya nos han descrito los compañeros, en acá nos va a dividir en 3 grupos, ¿no? Si va a ser extraarticular, que va a ser de la letra A, B, y va a ser intraarticular parcial, y la C, intraarticular completa. En donde también se va a ver, ¿no? Estas se van a subdividir en 3 todavía dentro. Entonces vamos a ver también si es que va a haber compromiso en el de tipo A, va a haber compromiso del fragmento dorsal o va a ser una combinación dorsal y volar. De acuerdo a eso también se va a clasificar, ¿no? Y es la clasificación que es un poco más difícil de realizar, ¿no? Siguiente, por favor. En cambio, la clasificación de Fernández 1995 va a ser fundamentalmente en el mecanismo lesional y se va a subdividir en fracturas de 5 grupos, como pueden ver en imágenes. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? El objetivo del tratamiento va a ser restaurar la anatomía en la forma más perfecta, preservando la función, y esta va a depender del tipo de fractura, como ya les había mencionado, ¿no?, y la actividad y cooperación del paciente, y entre otros aspectos que ya hemos hablado. Siguiente, por favor. Vamos a tener 2 tipos de tratamiento, un tratamiento que va a ser el incruento o el tratamiento conservador, que busca la reducción cerrada e inmovilización con yeso y
que da en fracturas estables y extraarticulares, ¿no? En aquí se va a observar lo que vendría a ser, o se va a tener en cuenta que lo que vendría a ser la inmovilización debe tener una inclinación volar de 10 a 15 grados y de 0 a 30 grados de desviación cubital, así como la pronación en 25 grados. Y los controles radiológicos van a ser semanales hasta la tercera semana y se debe retirar la inmovilización a las 4 o 6 semanas. Siguiente, por favor. En cambio, del tratamiento quirúrgico vamos a ver en 3 aspectos, podría decir. Uno que vendría a ser la estabilización con clavijas percutiáneas y esta que va a estar indicada, como hemos visto en la clasificación AO, en las fracturas de tipo A2, A3, B1 y C1 y C2. Y en aquí se van a colocar alambres Kirchner en forma intrafocal con un ángulo de 45 grados desde distal hacia proximal en fracturas extraarticulares. Siguiente, por favor. Vamos a ver el tratamiento con estabilización con placas, donde se va a realizar en fracturas inestables intraarticulares con minutas y asociadas a osteoporosis. Va a tener unas placas de bajo perfil, es decir, que van a ser unas placas delgadas y se va a usar con tornillos bloqueados. Siguiente, por favor. También vamos a tener la estabilización con tutor externo, que van a ser para fracturas metafisiales con minutas intraarticulares inestables o expuestas, que nos va a permitir preservar el arco del esqueleto obtenido por la reducción, ¿no? Va a proporcionar una estabilidad suficiente y en algunos casos se puede realizar con una osteosíntesis o injerto óseo. Y el principio de acción se va a basar en el ligamento taxis. Siguiente, por favor. Algunas complicaciones que podemos tener van a ser tempranas o tardías. Dentro de las tempranas podemos encontrar lesiones en la piel, tendón, nervio, o hasta se puede producir un síndrome comportamental. Y dentro de las tardías va a deberse, ¿no?, a fracturas mal consolidadas, ya sean por un mal diagnóstico o un diagnóstico tardío, dolor, limitación del movimiento, pérdida de fuerza. También puede haber compresiones nerviosas, que en su mayoría van a ser del nervio mediano, lesiones tendinosas, lesiones en la articulación radiocubital distal, una distrofia simpática refleja, pseudoartrosis, que vendría a ser lo más común, y una inestabilidad carpiana por lesiones ligamentosas. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a lo que vendría a ser las lesiones traumáticas del carpo, en donde acá vamos a ver en la imagen lo que vendrían a ser 2 arcos transversales y un arco longitudinal. Dentro de los arcos transversales vamos a tener un arco carpiano que va a estar articulado con el radio y el arco metacarpiano con los cuerpos, ¿no? Y el arco longitudinal que se va a obtener cuando la mano esté en descanso, ¿no? En aquí se descubrieron fracturas y luxaciones en todos los huesos que forman el carpo, más solo vamos a mencionar 2 de ellos, que son los que más frecuentemente se dan en caso de que haya lesiones, ¿no? Y aquí debemos investigar el mecanismo de producción, ya sea el dolor, inflamación, edema, limitación del movimiento o movimientos anormales que se realiza. El diagnóstico se va a hacer por radiografía y son más útiles las radiografías funcionales para evaluar lo que vendría a ser la mecánica. Siguiente, por favor. Vamos a tener las luxaciones del semilunar, así como las fracturas, la fractura del escafoides, ¿no? Las luxaciones del semilunar, esta se va a deber a una caída sobre la mano extendida, más va a ser diferente de la fractura de Colles, porque en aquí al caer se va a caer en una posición neutra, por lo tanto eso va a producir una ruptura de los ligamentos primarios del carpo, lo cual va a ocasionar que el hueso grande que está en contacte con el radio y de esa manera palanquea el semilunar y de esa manera va a tener una expulsión hacia adelante, por lo tanto va a ser una luxación del semilunar. En cambio, si es que vamos a tener que no se va a perder, ¿no?, contacto entre el semilunar y lo que vendría a ser el radio, no se va a producir lo que vendría a ser una luxación semilunar, sino se va a producir una luxación perilunar. La clínica básicamente es el edema, la limitación de movilidad de la muñeca y en algunos casos va a ser la parestesia o hipoestesias, ¿no? Por compresión del nervio mediano, y el diagnóstico va a ser por radiografía de frente y perfil, en donde se va a ver una relación, que el semilunar no va a tener relación con la epífisis distal del radio y el del hueso grande. Siguiente, por favor. Con respecto a lo que vendría a ser la fractura del escafoides, esta va a ser más frecuente en jóvenes y va a ser rara en los niños. Se va a deber a una caída con la muñeca en dorsiflexión de 95 a 100 grados y va a haber una desviación radial. Además, debemos de sospechar fracturas de escafoides en pacientes que ya hayan tenido fracturas anteriores y si es que haya dolor y edema en la cloaquera anatómica.
También si es que hay dolor cuando se hace el puño cerrado o en la pronación contra resistencia y en la presión sobre la cabeza del segundo y tercer metacarpiano. El diagnóstico principalmente va a ser por radiografía de la muñeca de frente con el puño cerrado en desviación cubital para horizontalizar el escafoides y de perfil y en dos proyecciones oblicuas. Hay en algunos casos que no vas a ver nada en la radiografía, por lo tanto podrías utilizar una tomografía o una resonancia magnética, pero como sabemos no contamos en otros sitios con estos. Entonces lo que se podría hacer, si estás pensando que es una fractura de escafoides, mantenerlo inmovilizado, ¿no? 15 días y luego vas a poder realizar otra radiografía en donde vas a ver un engrosamiento por la biosíntesis, ¿no? A nivel de donde se ha dado la fractura, digamos. Ahora el tratamiento puede ser conservador, de acuerdo al tipo de fractura del escafoides. Por ejemplo, aquí vamos a tener una clasificación de las fracturas del escafoides con respecto a la dirección, ¿no? De la línea de la fractura con el eje longitudinal del escafoides. Vamos a tener un trazo oblicuo horizontal que va a ser una fractura estable, un transversal que va a ser también una fractura estable y un trazo vertical que va a ser inestable. En las dos fracturas estables se recomienda un tratamiento conservador y en la inestable ya se recomendaría lo que es un tratamiento quirúrgico. Dentro de las complicaciones, la más frecuentemente vendría a ser la pseudoartrosis y dentro de otras complicaciones menos frecuentes, la necrosis vascular del polo proximal y una fractura de mal consolidada. ¿Puedo continuar, compañero? Doctor, compañeros, tengo muy buenas noches. Continuando, vamos a hablar sobre fracturas y luxaciones de la mano. Siguiente, por favor. Bueno, nos menciona que el 100% de las fracturas del esqueleto, el 10% van a estar relacionados a lo que es falanges y metacarpianos, pero la mayoría de veces de esas fracturas no se toma en cuenta, ya que la mayoría de personas las consideran triviales, ¿no? Por ende, no hay un tratamiento adecuado y por eso, bien, ¿no? Inmovilizaciones prolongadas, a la rigidez sin tratamiento. Ahora, primero, siguiente, por favor. Primero hablaremos de las fracturas de la falange distal. Estas se pueden, vamos a ver dos tipos, ¿no? Aquellas que van a tener un traumatismo directo y aquellas que van a producirse por abulsión. El primero, los de traumatismo directo, estas van a estar causadas por un aplastamiento eh, y con el desplazamiento, ¿no? De los fragmentos de grado variable, como se puede ver en la imagen. Aquí no se van a efectuar maniobras de reducción. En caso de que exista, eso en caso de que exista, ¿no? Un hematoma. Atención, y generalmente estos son en aquellos hematomas unguiales, ¿no? Siguiente, por favor. Después tenemos la avulsión del dorso de la base de la tercera falange. Esta es la más importante. Está provocada por la atracción del tendón conjunto distal del aparato extensor de los dedos, como podemos ver en la primera imagen. Em, Esto va a ser a consecuencia de un traumatismo axial de la interfalángica distal y en extensión. Va a provocar, ¿no? El arrancamiento del dorso de la base de la tercera falange. Ahora, este traumatismo también nos va a determinar la ruptura de las fibras tendinosas y gracias a esto se va a provocar la deformidad conocida como el dedo en martillo, como se puede ver en la imagen, y que va a conducir a una imposibilidad para realizar la extensión activa de lo que es la interfalángica distal, ya que esta es, bueno, esta es esta va a tener la causa del traumatismo, ¿no? Además nos menciona que en más del 90% de estos casos, el tratamiento es el uso de la férula en extensión en la interfalángica distal y solo nos va a indicar cirugía cuando se comprometa más del 33% de la superficie articular. Esto cuando existe si es que existe, ¿no? Una subluxación palmar de la falange distal, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, hablemos de la abulsión de la inserción del tendón del flexor profundo. Aquí puede incluir lo que es, ¿no? Un fragmento óseo o no, como se puede ver en la primera imagen.
requiere sí o sí un tratamiento quirúrgico para su reinserción. Ahora, eh, como se puede ver en la segunda imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Am, Ahora hablaremos de las fracturas de la falange media y proximal. Estos, estas fracturas van a corresponder a lo que son a los huesos largos, ¿no? Y también se debe tomar en cuenta las direcciones de estos trazos que van a tener las fracturas, que van a, que van a ejercer a nivel del tercer, bueno, las tracciones que van a ejercer los tendones flexores y extensores sobre los fragmentos óseos. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, ¿no? Digamos, tenemos una fractura a nivel del tercio medio, como se puede ver en la primera imagen, y de la segunda falange, ¿no? La tracción llevada a cabo por el flexor superficial nos va a conducir a que el fragmento proximal a la flexión, ¿no? Y la ejercida por el aparato extensor, el fragmento distal a la extensión. Entonces, los trazos pueden ser variados y queda a criterio del cirujano si es que esta, eh, l la evaluación de ya, bueno, eh, esto va a estar lo va a evaluar el cirujano para ver la estabilidad de la fractura, ¿no? Es decir, si se va a utilizar una férula metálica o yeso o ay, o el uso de ¿se acuerda? Ah, ya, o el uso de una fijación ósea, como se puede ver en la segunda imagen arriba, ¿no? Ahora, lo más común es que se use lo que es la osteodesis, pero esto se va a ver en relación a la necesidad, ¿no? Podría efectuarse una osteosíntesis con tornillos o placas y tornillos. Siguiente, por favor. Eso sería parte de mi tema. Le doy paso a mi compañero. Bien, ya casi para terminar. Empecemos con las fracturas de metacarpianas. Siguiente. Clasificación. No, las fracturas metacarpianas se van a clasificar de acuerdo con los criterios de la AO y de la OTA, con los códigos que ya explicaron mis compañeros, ¿no? En este caso, como está en la mano, empieza con 7 y como son metacarpianos, le sigue un 7 también. Se coloca la letra A si es extraarticular, la letra B si es intraarticular parcial y la C si es intraarticular completa o con minuto. El 1, 2 y 3 subsiguiente corresponde a si es proximal, en la diáfisis o distal. Siguiente. Este es un ejemplo, por ejemplo, se pone 7, 7 porque es de metacarpo, A porque es extraarticular, 1 porque es proximal y punto 1 porque es una fractura simple. Siguiente. Estas son fracturas de metacarpianos que serían 7, 7, B1.1 y 7, 7, C1.3. Siguiente. Ahora, acerca de los mecanismos de lesión, hay de dos tipos. Estos pueden ser directos e indirectos. Los directos pueden ser por contusión, aplastamiento o penetrantes, y los indirectos son por tracción o tensión, angulación, rotacional, compresión, o también por compresión axial. Ahora, respecto a la radiología, para el caso de los metacarpianos, se va a tener que solicitar 3 proyecciones, de frente, lateral y oblicua. La proyección oblicua va a revelar desplazamientos periarticulares que no se pueden ver de frente o de perfil. Y solicitar una tomografía es raro, pero se puede hacer cuando haya sospecha de hundimiento de superficie articular. Siguiente. Ahora pasemos a las pautas de tratamiento. Empezando con las distales, las fracturas extraarticulares distales se localizan generalmente a nivel del cuello del metacarpiano y van a estar asociados con relativa frecuencia a mordeduras humanas. Es más frecuente en el cuarto y quinto metacarpiano, que son los metacarpianos móviles, y tienen un desplazamiento ventral. Esto por los tendones flexores y el daño que puede estar en el cuello del metacarpiano, ¿no? Que usualmente se conminuta. En el caso de la fractura del quinto metacarpiano, que es la fractura con más frecuencia, también se va a llamar fractura del boxeador inexperto. Su reducción se va a hacer mediante la maniobra de Jazz, que es un tipo de reducción cerrada.
Esta maniobra consiste en colocar la primera falange en flexión de 90 grados respecto al metacarpiano, así como se puede ver en el primer esquema de la figura A. Luego se presiona desde la cabeza de la falange en sentido dorsal, hasta encajar como en el segundo esquema de la figura A. Luego de llegar a esta posición, se contiene con yeso en posición intrínseco plus, como en la figura B, por 4 semanas. Siguiente. Aquí más imágenes de la maniobra de jazz y la imagen del medio, ¿no? Que vendría a ser eso, que es la posición intrínseco plus que había mencionado hace un momento. Luego de enyesar, se tiene que solicitar una radiografía para verificar que siga encajado, ¿no? Como en la figura de la derecha. Siguiente. Ahora, las fracturas diaficiarias. Entre sus características fundamentales tenemos que es tolerable admitir un relativo grado de desplazamiento en su consolidación. Esto porque las uniones musculares, es decir, los músculos interosos palmares, confieren un cierto grado de estabilidad. Ahora, respecto a la angulación, va a depender si son del segundo y tercer metacarpiano y del cuarto y del quinto, ¿no? Se tolera de 10 a 15 grados en el segundo y tercer metacarpiano y de 30 a 35 en el cuarto y quinto metacarpiano. Esto porque son los metacarpianos más móviles, ¿no? Por eso hay un mayor grado de tolerancia. Ahora, respecto al acortamiento, se puede tolerar solo 2 milímetros, porque por cada 2 milímetros que se siguen reduciendo, va a disminuir 7 grados de extensión. Respecto al tratamiento de las fracturas deficiarias, estas van a depender de su tipo. Si son oblicuas, se debe contemporizar o acomodar y colocar un yeso en posición intrínseco plus por 4 semanas. Si son fracturas transversales, se puede hacer una osteosíntesis con alambres de Kirchner, ya sea anterógrado o retrógrado, como en imagen inferior. Si son múltiples, es decir, varios metacarpianos, también se puede hacer una osteodesis. Y si son espirales u oblicuas largas, se debe hacer una reducción abierta o se debe indicar cirugía formal, si es que hay una rotación. Cabe resaltar que el tratamiento elegido puede variar de cirujano a cirujano, ya que la literatura no muestra diferencias significativas entre un abordaje y otro. Siguiente. Bueno, respecto a las fracturas basales, estas van a ocurrir con frecuencia en el cuarto y quinto metacarpiano. Esto por consecuencia de un golpe con puño cerrado. Raramente van a ocurrir en el segundo y tercero. El tratamiento es una reducción manual, pero como no suele ser suficiente, se asocia con una osteodesis retrógrada. Ahora, las fracturas del primer metacarpiano o del pulgar merecen una mención especial. De estas, las más importantes son las intraarticulares, ¿no? También hay extraarticulares, pero las intraarticulares son, de acuerdo a la clasificación de Green, las más importantes. Es por ello que tienen sus epónimos, ¿no? Hay de dos tipos, que son la de Bennett y la de Rolando. Siguiente. La fractura de Bennett tiene dos fragmentos. Uno que está unido al trapecio por el ligamento oblicuo palmar y el otro fragmento que es más grande que corresponde al resto del metacarpiano, ¿no? Así como se puede ver en la imagen inferior izquierda. Su tratamiento va a depender del tamaño del fragmento, ¿no? Si es grande, se va a realizar una síntesis con tornillo por vía dorsal. Si es pequeño, se puede realizar una reducción cerrada y estabilización con la técnica de Iselin, Wagner o de Wiggins. A la derecha tenemos la fractura de Rolando, que esta, a diferencia de la fractura de Bennett, va a tener 3 fragmentos. Y su tratamiento consiste en reducción abierta y síntesis con placa T. Si es con minuta, se puede usar agujas intermetacarpianas con la técnica Selin o un fijador externo. Siguiente. Por último, las luxaciones. Estas pueden ser metacarpofalángicas o interfalángicas. En caso de que sean metacarpofalángicas, no se debe hacer un intento de reducción cerrada manual más de 3 veces, porque podría tratarse de una luxación irreductible y por atrapamiento. En este caso, ya se estaría procediendo con cirugía. Las luxaciones interfalángicas, no suele haber percances para una reducción cerrada manual.
Normalmente se soluciona de forma manual, ¿no? Pero se debe evaluar de todas formas si es que hay ilustraciones concomitantes, porque podría haber complicaciones en los ligamentos laterales o arrancamientos tendinosos. Y eso sería todo. Sí, gracias. Bueno, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, Se les doctor, sí se escucha. lo escucha. Ya. Recapitulando las lesiones del miembro superior, desde hombro hasta los dedos de la mano, hay que tener presente la fractura de clavícula. Generalmente es el tratamiento o es conservador, pero a veces es quirúrgico cuando presentan daño vascular y nervioso a nivel subclavio, cuando hay una pseudoartrosis o callos exuberantes. Las fracturas de escápula, las lesiones que comprometen el cuerpo y el cuello quirúrgico, y el acromión y la apocoracoides. La fractura de apocoracoides, en cambio, se produce por mecanismo indirecto. Clínicamente existe dolor y limitación funcional. El tratamiento es mayormente conservador. En el húmero, las fracturas, su mecanismo de producción generalmente está relacionado con las caídas. Hay fracturas de troquíter, de troquín, y para eso hay que tomar siempre una radiografía. La luxación acromioclavicular es frecuente por caídas. En esto hay que tener siempre presente el signo de la tecla. En, en la luxación externoclavicular se da por traumatismos violentos sobre el hombro, con ruptura de los ligamentos anteriores. La luxación escapulohumeral es frecuente, el más del 50% se presenta en personas mayores de 18 años. En la luxación escapulohumeral o luxación de hombro puro existen 4 tipos: el antero interno, el superior, posterior e inferior, siendo el más frecuente el antero interno. Los signos de la luxación escapulohumeral es hombro caído, dolor intenso. Además, el signo de la charretera. Para el diagnóstico, necesariamente alguna radiografía. Puede haber complicaciones como fracturas del troquíter, lesiones vasculonerviosas del lugar. A veces existen luxaciones recidivantes del hombro. Aquí hay ya técnicas especiales para poder fijar el manguito rotador. Las fracturas de diáfisis humeral, siempre tener presente la lesión del nervio radial. ¿Ya? Tener siempre presente las fracturas supracondilias de húmero o de paleta humeral en niños. El tratamiento generalmente es quirúrgico, con clavos, con alambres Kirchner y con aparato de yeso. Ustedes lo han mencionado, las fracturas intercondilias, supraintercondilias, del cóndilo externo y cóndilo interno, del capitatum, del capitel. Siempre hay que tener presente, cuando son fracturas intraarticulares, hay que hacer una revisión al 100%. En fracturas del radio y del cúbito, existen generalmente las fracturas de olecranon. Cuando son muy desplazadas, hay que hacer intervenciones quirúrgicas. En el codo, lo mismo, el triángulo de Nelaton, hay que tener presente en las luxaciones en la parte posterior. Tener presente también la pronación dolorosa que se da en niños menores de 5 años.
por tracción brusca del miembro hacia arriba, con el codo en extensión y en abducción. Las fracturas de diáfisis de radio y cúbito son predominantes en la infancia y en la adolescencia. Usted lo ha mencionado, las fracturas de Montella, las fracturas de Galeazzi y las fracturas de muñeca, que son comunes, la denominada fractura de Colles. Se denomina fractura de Colles cuando se ubica de 10 a 12 milímetros de la articulación radiocubital, o sea, radiocarpiana. Clínicamente, ya lo han dicho ustedes, existe deformidad, limitación, impotencia funcional y el dorso de tenedor. Y lo contrario es la fractura de Smith. Bueno, existen luxaciones, fracturas de mano. Más que todo, tener presente la lesión por caída, la lesión de la dama traidora o del escafoides. Lo más temible es la necrosis, que ustedes lo han dicho, del polo proximal. En todo sentido, ahora si hay necrosis, hoy en día también tenemos a la mano prótesis o sea, se recambia cuando falta el escafoides. Todas las lesiones de los metacarpianos, de las fracturas, luxofracturas, luxaciones de los dedos, de las interfalángicas, hay que hacerlo, como se dice, de emergencia. A veces ya vienen pacientes con enfermedades de larga data y es un problema, y ya pues la recuperación también trae problemas. Repásenme las lesiones vasculares, repásenme las lesiones nerviosas, repásenme qué es la mano caída, qué es la mano en garra, la mano del predicador. Es todo, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.